tenemos en Leo es un león, que tenemos ahí la explosión de la melena, de la creatividad, del centro del calor. Leo está regido por el Sol. Es decir, que como cada signo tiene un planeta o una luminaria que funciona como, podríamos decir, madrina o padrino de cada signo, en el caso de Leo es el Sol. Es decir, que también acá tenemos uno de los primeros simbolismos que nos hacen darnos cuenta por qué también existe esto de ser el centro de atención, que tiene tanto que ver con la cuestión leonina. Entonces tenemos la representación de la fogata que atrae a todos alrededor, porque ese sol que existe en nuestro sistema solar no deja de ser una fogata que atrae a todo el mundo a su alrededor. Y acá salimos de esa comodidad emocional que existía en Cáncer y nos lanzamos a la plenitud del corazón, al brillo personal, al rugir, al ser escuchados, al ser alabados. Que también esto es algo que todas las personas tienen que aprender a incorporar, porque existe esa dualidad en el mundo, que yo ya hablé un poquito de esto antes, en donde estamos constantemente consumiendo mensajes que nos dicen valorate, brillá, aprende a quererte, amate, pero cuando empezás a desarrollar ese camino, también viene la contraparte, que es un montón de gente diciéndote no seas tan egocéntrico, ¿por qué siempre estás pensando en vos? ¿Por qué te gusta hablar de vos? ¿No te da vergüenza? Obviamente, esto no estoy diciendo que ser egoísta esté bien, ¿no? Pero a veces pasa que hay mucha gente que le va a chocar esa otra actitud que tiene que ver con el brillo personal, y cuando ese brillo no es un brillo que esté dañando ni generando violencia en otras personas,
es el momento en el que lo tenemos que considerar positivo y entender que también es un ejemplo de vida. Sobre todo porque ese sol que irradia la actitud leonina es un sol súper generoso, es un sol que brinda calor y vitalidad a los demás. No es que esa personalidad va a ser exclusivamente para él o ella que tenga mucho Leo en su carta natal, sino que va a irradiar para generar entusiasmo a otras personas, para tratar de incentivarlas a que hagan cosas, para entusiasmarlas con sus proyectos, y de eso se trata un poco la clave de este signo. Entonces, la clave, como dije antes, es la expresión, el dar una forma al mundo de la imaginación y por lo tanto el crear. Cuando nosotros decimos crear, lo primero que nos imaginamos es que estamos hablando de algo relacionado con pintar un cuadro, escribir música, que puede ser eso también es creatividad, es recontra creatividad. Pero no hay que cerrarse a esa sola cosa, porque me pasa muchas veces que cuando veo algún rasgo leonino en la carta de una persona y le hablo de que en ese lugar tiene que expresar su creatividad, me dice, yo nunca fui una persona creativa. En realidad la creatividad es mucho más que lo que podemos hacer a nivel artístico. La creatividad es crear evidencia de lo que existe internamente, es armar, es generar una idea, es hacer una cosa que funciona como el inicio de algo que antes no existía, es el plantar una idea y dejar que crezca. También la creatividad incluso puede pasar por el lado de los hijos. Hay gente que su creatividad la expresa a través del tener hijos y criar a esos hijos de forma tal que expresen lo mejor de su identidad y formarlos y educarlos. Porque Leo nos habla de crear lo que nosotros queramos crear. Algunos escriben libros, otros tienen emprendimientos, otros tienen hijos. Hay algunos que son tan creativos que tienen todas esas cosas al mismo tiempo y ninguna está mal. Así como tampoco significa que porque vos tengas mucho Leo en tu carta, tenés la obligación de querer tener hijos, que eso es algo muy común de hablarse en astrología, que la astrología nos va a decir cuáles son nuestros deseos, y los deseos que tenemos los decidimos nosotros mismos, sobre todo el deseo y el instinto maternal, que es un tema muy discutido, y que en la astrología antigua está muy mal abordado porque siempre te van a tirar algún comentario acerca de que tenés mucho instinto maternal o que tenés que tener hijos, o a veces a gente le dicen que son infértiles y que nunca van a poder tener hijos y todas esas pavadas que ya, spoilers, no es verdad. Es una creatividad que está hecha para ser mostrada a un público. Es el desarrollo de un estilo espontáneo, abierto, desvergonzado, la evolución de una personalidad, entendiendo por personalidad algo positivo y algo especial. ¿Cuáles son, sabiendo esto, cuáles son las estrategias que tiene el signo de Leo? Estrategia número 1, la afirmación y la positividad. Y las digo juntas porque tiene mucho que ver uno con el otro. Es una manera de marcar un ritmo que se mantiene firme y que tiene que ver con el sí, con la positividad, con esta cosa de un rasgo no necesariamente optimista, es decir, que no se va al extremo sagitariano del optimismo, en el cual las cosas son excesivas, sino que es un optimismo desde el lado de hablar en positivo, de pensar en las cosas que están hechas para que funcionen y para que arranquen y para que tengan un centro vital y nunca se rompan, justamente por eso. Nuevamente volvemos a esta significación solar, de esta cosa de estar en el centro del sistema y de poder irradiar un calor y además hacer que el resto de los planetas giren en torno a esa energía. Es también otra estrategia el exhibir y celebrar la vida. Creo que de todos los signos, Leo es el que mejor tiene esta cuestión de manifestar una alegría por vivir y la vitalidad entendida como yo vivo porque disfruto esta vida y porque hago que valga la pena. Entonces, acá también está una manera que tiene Leo, que ningún otro signo tiene, de retroalimentarse constantemente, de que no se le agote el motor. Y no es casualidad que justo sea un signo de fuego y fijo, porque acá estamos viendo que tenemos el fuego que funciona tan bien como motor para calentar algo y que dure mucho tiempo, pero se mantiene fijo, es decir, que es un fuego estable. No es el fuego de la chispa de Aries,
que con su cardinalidad se enciende y se apaga en 2 minutos, ni tampoco el fuego mutable que tiene Sagitario, que está constantemente en situación de cambio y que en ese cambio quizá puede dejar de funcionarnos como motor en algún momento, puede mutar a otra cosa. Dentro de las estrategias también, algo muy importante que tiene el Leo es este tema de trascender el ego más allá de la creencia. Es decir que acá no es simplemente el creer en nosotros, es el hacer algo con ese nosotros que sabemos que tenemos y formarlo, transformarlo en algo que sirva para generar creatividad, para dar calor, para transmitir alegría y también para el dramatismo, porque la forma de expresar emociones es algo que funciona de manera fundamental ligada a la estructura leonina, esta cosa del dramatismo en el sentido de cómo puedo expresar yo de la mejor forma lo que me está pasando y cómo puedo transmitirlo exteriormente. Por eso es que Leo es un signo que está tan ligado a la actuación, porque de ahí viene la palabra drama, justamente, esta cosa de cómo yo puedo interpretar algo que sucede en la vida para que vos lo puedas apreciar de la mejor manera. Y esto no significa que cuando vemos una película o cuando vamos al teatro, esa manera que tiene de manifestarse la persona sea como nos manifestamos nosotros en la vida real, ni tampoco significa que una persona con mucho Leo en su carta natal sea 100% dramática, pero va a tener una habilidad interna para poder interpretar eso y mostrarlo de la mejor forma, que quizá la terminen haciendo decantar en convertirse en alguien que se dedique a la actuación, pero no necesariamente. Quizá se convierte en esas personas que en una reunión es el que cuenta la mejor anécdota porque la ha sabido interpretar de la mejor forma. Estuviste leyendo por ahí que los planetas retrógrados son malos, aprovecho para decirte que no es verdad. Todo retrógrado habla de una reflexión, de un mirar hacia adentro, de un pensar un poco en esa energía que se manifiesta a través de ese planeta, pero hacia adentro. Es decir, que cuantos más planetas retrógrados tenés en la carta, también más capacidad tenés, a través de todo lo que miraste adentro tuyo, de generar un nivel de autonomía muy grande. Y teniendo Júpiter retrógrado, entonces vos tenés esta cualidad de poder manifestar tu propio éxito y la búsqueda de tu satisfacción personal y la fe en vos misma en algo que tenés adentro, en vez de buscar la aprobación desde la afuera. Y eso está bueno, porque justamente como Júpiter en Leo interpreta que el éxito está digamos, en la aprobación, en el aplauso, el hecho de ver que este retrógrado funciona de esta manera hace que nos demos cuenta que justamente la aprobación la vamos a encontrar adentro nuestro. Medio cielo significa cómo vos querés que sea tu vocación. Entonces, respondo cómo, o sea, con un medio cielo en Leo querés que sea con vos como protagonista. Y ahí tenemos 1000 cosas, podés ser una docente protagonista, podés ser una actriz protagonista, podés ser una jefa de producción protagonista, no importa lo que seas, lo importante es que puedas ocupar un papel central. Otra cosa importante también de tener Leo en el medio cielo, habla de que buscas mucho el reconocimiento, el brillo, el hacer las cosas desde un lugar que otras personas puedan reconocer, no te van a gustar los trabajos o las vocaciones que sean muy de meterse para adentro desde el anonimato. Es necesario para vos dejar tu huella y tu firma en las cosas que haces. Y si ese trabajo puede incorporar algo de expresión y de creatividad, mejor. Acá Venus, Mercurio y Quirón en Leo, amante del arte. Bueno, ya con Venus y Mercurio hay una manera de expresarse y un pasatiempo y un placer muy grande puestos en el tema de la creatividad. Y también con estas dos, digamos, estos dos planetas ahí, hay una capacidad que tenés de poder expresarte con mucha mayor facilidad que otras personas. A esto le sumamos a que Quirón también está ahí, vas a poder, digamos, ser una de esas personas que detectan muy rápido y admiran mucho a las personas a través de su personalidad, y esto también va a ser lo que te va a ayudar a sanarte a vos y a reconocerte mucho mejor de lo que quizá te reconozcas en un principio, te hayas reconocido en un principio. Soy muy Sagitario y Leo, siempre me atrae muchísimo, pero a veces me parece superficial. Eso depende de la persona. Hay un montón de signos que son superficiales,
a su manera. Si pudiéramos, podríamos decir cómo son cuando son superficiales todos los signos. Y esto tiene mucho que ver con el conformarnos con lo que está por encima de lo que en realidad tenemos que integrar. En el caso de Leo se puede volver superficial si no se da cuenta cuál es el significado de su personalidad, qué puede hacer para aportar a la sociedad. Y en vez de eso lo único que hace es buscar el aplauso vacío, en donde está constantemente alimentándose de halagos, pero no está haciendo algo que sea significativo. Venus en Leo nos gustan las cosas leoninas. Vamos a dividirlo en etapas. Primero están los pasatiempos, ¿sí? Eso significa que pasatiempo con Venus en Leo tiene que ser un pasatiempo creativo, tiene que ser algo que salga de la nada. Está bueno también practicar actividades que tengan que ver con la actuación o que se relacionen con la expresión de algún tipo, el movimiento. Es decir, que también, por ejemplo, los deportes podrían entrar dentro de ese rango, pero quizás no los deportes tanto de competición, sino los deportes que tengan que ver con la expresión física. Por ejemplo, se me ocurre gimnasia artística, puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es Tai Chi, que también funciona muy bien para esto. Y después, con respecto a la atracción hacia las personas, funciona desde los dos lados, porque con un Venus en Leo, por un lado, me atraen las personas con rasgos leoninos, que quiere decir que me van a gustar las personas que son medio personajes, que les gusta ser el centro de atención, que también tienen un fuego interno y algo que las vuelve generosas y apasionadas. Y al mismo tiempo, cuando yo activo mi seducción, aporto ese tipo de cosas a las relaciones, porque ese Venus no solamente funciona en lo que me atrae, sino que también es mi lenguaje de seducción en el momento en el que me quiero acercar a otra persona, que no tiene tanto que ver con qué es lo que pasa una vez que me estoy relacionando tan profundamente. Ahí capaz influye más la luna. Y Marte en Leo tiene que ver con la manera que tengo de accionar. Es decir que primero con Marte en Leo yo voy a accionar de una manera un poco dogmática. No sé si es dogmática, pero orgullosa, ¿sí? Estas son las cosas que yo quiero y yo quiero hacerlas de esta manera, y vos podés venir y decirme lo que yo tengo que hacer, pero yo igual voy a hacer lo que se me canta, seguramente. Con un Marte en Leo también hay una cosa de tener la capacidad de trabajar desde el lugar creativo, sacar debajo de la manga ideas o estrategias que a otras personas no se les haya ocurrido. También el tema de tener una personalidad que sea imponente o importante, a veces no necesita que sea de tanto carácter, pero que de alguna forma tiene que mostrar cuál es su brillo personal para ser reconocido en los espacios laborales. Un Marte en Leo también hace que la persona tenga esta particularidad de que cuando está enojada, generalmente se queda en silencio por un tiempo y no te dice nada y te pone cara de ofendida. Estas cosas de ofenderse es muy de Marte en Leo también. Tengo Leo en la casa 10, pero Luna en Leo. ¿Significaría que emocionalmente quiero ser el centro? Digo, por la Luna. Claro, la Luna en Leo hace que hayas tenido una infancia que puede haber sido, por ejemplo, que eras la hermana a la que menos le daban bola, o al revés, que eras hija única. Hay algo de la infancia con la Luna en Leo que de alguna manera se le hace interpretar al niño o a la niña desde que son chiquitos que tienen que ser protagonistas para recibir amor. Entonces manifiestan esta cosa de expresar las emociones y el dramatismo de manera exagerada para hacerse escuchar. Una luna en Leo es una luna que tiene incluso la creatividad mucho más arraigada que quizá una persona con sol en Leo, porque le nace del corazón esta cosa de hacer algo y ver cómo funciona de la nada eso que hice. Pero al mismo tiempo le va a costar mucho el adaptarse a relaciones en donde no estén todo el tiempo transmitiéndole halagos y felicitaciones. Por eso esta luna, que tiene su lado positivo de tanta generosidad afectiva y que generalmente es capaz de darle lo mejor de sí misma a las personas con las que se relaciona, para poder funcionar mejor y evitar el sentirse decepcionada, va a tener que aprender a integrar esta cosa de no estar interpretando el amor simplemente como el halago. Leo con sol en casa 12 puede ser un poco renunciar el ego para un bien común.
tiene un poquito de todo. Un poco es eso que vos decís, pero también otra cosa que puede ser es que vos te manifiestes en la plenitud de tu identidad mucho más cuando estás sola que cuando estás expuesta a otras personas. Porque la casa 12 tiene que ver con cómo es que yo me miro para adentro y mi inconsciente. Es decir, que capaz no seas una leonina tan notoria en todas las formas que tenés de expresarte, sino que mucho de esto te lo guardás para adentro. Lo cual me parece hermoso, porque justamente el inconsciente es un lugar lleno de autoboicot y de ponernos palitos en la rueda, y tener el sol ahí hace que uno ya cuente con un espíritu, una vitalidad interna que hace que haya algo interno que te dice, no te tires abajo, no hagas estas cosas que te hacen mal. La luna en Leo en casa 10 también habla de un nivel de popularidad interesante. Obviamente tenemos, no sé, te convertís en Miley Cyrus, es una posibilidad, pero también la otra es que simplemente seas una persona que trabaja mucho a través del boca en boca, la recomendación. Hay una cosa también de que localmente o en el lugar en donde vos decidas desarrollar tu vocación, tenés el potencial de ser muy reconocido o reconocida por colegas, por las personas que estén en tu entorno, así que hay que prestarle atención a eso porque les puede funcionar muy bien si no lo explotaron aún. Tengo Saturno en Leo en casa 2, acá recuerden que cuando vemos a Saturno, como ya gira muy despacio alrededor del Sol, le vamos a dar más bola por casa que por signo. Primero vamos a simplificar. Un Leo en casa 2 es una persona que maneja sus recursos de una manera central alrededor de su personalidad. Eso significa que le gusta ser la persona que provee económicamente a la gente de su entorno, le gusta ser la autora o el autor de la forma de generar esos recursos. No le va a gustar tanto, no le va a divertir tanto, por ejemplo, invertir plata y esperar a que se produzca, o trabajar en un lugar donde hay tantos, digamos, estadios de burocracia en el medio que no puede ver cómo sus acciones realmente son las productoras de ese dinero. Y el hecho de que Saturno esté ahí habla de que también hay muchas limitaciones a la hora de, digamos, de sentir que uno está capacitado para generar esos recursos. Entonces, cuidado con eso, porque capaz, ya sea porque viviste una infancia con muchas carencias o porque siempre estuviste cerca de un familiar que te hizo hacer crecer muchos miedos dentro tuyo pensando que el dinero te iba a faltar, hay un bloqueo de reconocer que estás mucho mejor capacitada de lo que pensás para generar tus propios recursos. Hablemos un poco del ascendente. El ascendente es... puede ser que nos sintamos identificados o no con el ascendente porque representa eso de nuestra identidad o de nuestra vida que se presenta como un desafío y que tenemos que aprender a integrar a nuestra vida. Un ascendente en Leo te enseña que vos aprendas a integrar tu protagonismo. Es decir, que capaz, dependiendo de cómo esté ubicado el resto de los elementos en tu carta, sos una persona que en general te metes para adentro, podés ser más humilde o podés estar ocupada de estar detrás de la pantalla, pero hay algo en la vida que te va a decir, no, vos te tenés que poner en la posición de protagonizar, vení para acá y quédate enfrente del foco. Y en casa 4, Leo habla de que es un entorno familiar muy dramático, es decir, que capaz vivimos en esas familias en donde a todo el mundo le gusta discutir a los gritos, pero después se llevan todos bien, es un poco teatral, y al mismo tiempo también esta cosa de sentir que es un espacio para expresar la creatividad. También puede ser que uno de tus progenitores haya sido una persona que haya sido muy proveedora y muy de ponerse en el lugar del rey o la reina, pero al mismo tiempo general que los demás estén alrededor, esta situación de la fogata que representa el hogar. Y por supuesto que con este desarrollo hay algo internamente tuyo que tiene, digamos, una necesidad del ego de que le prestes atención, pero quizá al estar en la casa 4 está muy oculto dentro tuyo, te cuesta reconocerlo. Cuando Leo está en la casa 3, acá la expresión, mejor dicho, el contacto con el entorno tiende a ser un contacto que nos pone como protagonistas, en donde quizá tenemos que ser los voceros de otras personas, hablar por los demás. Casa 2 en Leo, bueno, casa 2 en Leo ya lo expliqué, y el hecho de que esté el nodo norte ahí también habla de que esta es la parte que es difícil de integrar a la vida, es decir, que el amor propio en los momentos de soledad
es difícil de manejar. Te puede pasar que, por ejemplo, te des mucho con un caño cuando estás por tu propia cuenta y que sea algo que los demás no reconozcan en vos, pero que pasa. Entonces también hay que hacer un trabajo de terapia ahí, de ir con alguien que nos haga generar una autoestima valiosa. Felicitaciones, siempre tan clara, hermoso dibujo. Jefferson Translators.